Shalom a todos, Laila Tov, Lekulam. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente para continuar con el estudio del Tanaj. Qué alegría verlos, mi querido Shmuel, qué gusto saludarte. Espero que hayas llegado bien a casa de tus padres. Bueno, Baruch Hashem, vamos a estar estudiando hoy el segundo capítulo de Shmuel Aleph. ¿Listo? Con el permiso de Hashem, vamos a dedicar este estudio para el éxito de nuestro querido Rabino Abraham, que hoy recibió su semijá como Rabino, Baruch Hashem, bendito sea Hashem por ese logro, y que Akash Baruj Hu siga dándole mucha sabiduría para que nos enseñe toda la Sagrada Torah. Y también por la refuerzo Shelema de todos los enfermos de Am Israel, en especial de mi hijo Yosef Gutiérrez Peña, que Akash Baruj Hu le refuerza Nefesh, refuerza Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, muy bien. Este capítulo 2 vamos a partirlo en dos secciones. De pronto los aprendemos a estudiar ambas hoy. La primera parte se llama el Bait Palel Hana. Todos los días en la mañana, cuando estamos haciendo Korbanot en Shaharit, allí tenemos un extracto de 10 versículos del Tanaj, que son las palabras que hizo, que pronunció, más bien digámoslo, Hana, la mamá de Shmuel. Recordemos que el contexto es que ella no podía concebir, ¿cierto? Tenía a su esposo el Caná y tenía el Caná otra esposa llamada Peniná que la agobiaba, y estuvimos viendo que lo de Peniná no es que estuviese mal, pero a pesar de que no estaba mal, le causaban sufrimiento a Hana, y lo que buscaba Peniná era que Hana elevara su voz a Hashem con la fuerza necesaria de que Hashem me escuchara. Ok, entonces, esos motivos también están puros, Baruch Hashem, pero lo hacía de una forma que le causaba un dolor grande a Hannah. Entonces, Hannah nos dice que se fue al Mishkan, en una de las Shalosh Regalim, y allí se puso a rezar, y el sacerdote Eli se dio cuenta que estaba rezando y la tomó por borracha, pero al final, cuando le cuenta todo, el mismo Eli le da una bendición. Y 2 años después, entonces Hannah regresa con el pequeño Shmuel y lo entrega y dice que el niño viene para cumplir una promesa que ella le dio a Hashem, y es que desde que lo destetara hasta su muerte iba a ser un siervo de Hashem. Tremendo, ¿no? Entonces fue algo que Hashem lo autorizó y lo concedió en torno a la promesa que hizo esa mamá por ese pequeño. Y entonces ahora que está ya al servicio de Eli en el Mishkan, entonces ella hace este rezo. Lo voy a leer, son 10 versículos y luego los analizamos. Dice así: Hannah pasó a orar y decir: mi corazón sí se alboroza en Hashem, mi cuerno realmente está ensalzado en Hashem. Mi boca está ensanchada contra mis enemigos, porque de veras me regocijo en la salvación procedente de ti. No hay nadie santo como Hashem, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Elohim. No hablen ustedes muy altivamente tanto, no salga nada desenfrenado de su boca, porque Hashem de conocimiento es Adonai, y por él los hechos son correctamente hablados. Poderosos hombres del arco están llenos de terror, pero los que van tropezando si se ciñen de energía vital. Los saciados tienen que alquilarse por pan, pero los hambrientos realmente cesan de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz 7, pero el que abundaba en hijos se ha marchitado. Hashem es uno que mata y uno que conserva la vida, uno que hace bajar al Sheol y él hace subir. Hashem es uno que empobrece y uno que enriquece, uno que abate, también uno que ensalza, uno que levanta el polvo al de condición humilde, del pozo de cenizas alza a un pobre, para hacer que se siente con nobles, y un trono de gloria les da como posesión. Porque a Hashem pertenecen los apoyos de la tierra, y sobre ellos coloca la tierra productiva. Él guarda los pies de sus leales. En cuanto a los inicuos, son reducidos a silencio en la oscuridad, porque no por poder resulta superior un hombre. En cuanto a Hashem, los que contiendan contra él serán aterrorizados. Contra ellos él tronará en los cielos. Hashem mismo juzgará los cabos de la tierra para dar fuerza a su rey, para ensalzar el cuerno de su ungido. ¿Sí? Esos son los versículos que nos expresan las palabras de Hannah al momento de dejar a su hijo Shmuel allí en el servicio del Mishkan, ¿no? Pues parece una oración, digamos, al día del corazón, con unas palabras muy bonitas, pero ¿qué hay escondido detrás
de esas palabras. ¿Listo? Lo primero, el versículo 1 nos dice, mi corazón se alboroza en Hashem, mi cuerno realmente está ensalzado en Hashem. Entonces está diciendo metafóricamente, nos dice Rashi, que mi boca ahora se puede agrandar contra Peniná. ¿Sí? Recordemos que entonces Peniná la agobiaba diciéndole, yo tengo 10 hijos y tú no tienes nada. Entonces ahora que ya tiene uno y que nada más y nada menos era la talla del profeta Shmuel, ahora nuevamente pueden volver a hablar de ti conmigo, es lo que está diciendo Hannah. Y luego nos está diciendo, nos está nombrando una palabra interesante. Mi cuerno realmente está ensalzado en Hashem. ¿Qué significa eso del cuerno? Bueno, entonces, para que sepamos, los reyes de Israel fueron ungidos con cuernos, ¿sí? Se tomaba aceite de la unción, Shemona Mishkal, que hizo Moshe mismo en el desierto, en el Mishkan, y ese mismo lo echaban dentro, ¿no? Y el cuerno, entonces, lo derramaban sobre el rey de Israel, ¿para que desde ese momento la inspiración divina entrara en él para dirigir a Israel? Entonces aquí nos está dando, es en realidad una señal de que el secreto para permanecer en el reinado de Israel iba a ser que se hiciera el ungimiento a través del aceite, del cuerno. Entonces tenemos que, por ejemplo, David y Shlomo fueron ungidos con ese cuerno y ellos duraron 40 años cada uno en el poder. A diferencia de Shaul o, por ejemplo, otro más adelante llamado Jehu, ellos duraron poquito tiempo porque fueron ungidos con aceite, pero salió de la botella directamente. ¿Sí? Entonces, el cuerno empieza a jugar un papel importante. Hasta ahora nos parece solo un cuerno y simplemente nada más. Entonces, por ejemplo, el Midrash Rabbah, cuando está comentando la Megilá de Lamentaciones, ¿cierto? La Megilá de Ijá, menciona que hay 10 cuernos en el Tanaj mencionados. ¿Listo? 10 veces aparece la palabra cuerno en el Tanaj. Son, la primera, en Isaías 5:1, está mencionado con respecto a Abraham Avinu, cuando está diciendo que su cuerno es como una viña en un campo fértil. La segunda vez está mencionando a su hijo Itzhak Avinu, ¿cierto? Bereshit 22:13, porque nos dice que allí en la ciudad de Itzhak apareció un carnero enredado por los cuernos. Pues aparece la palabra cuerno en el Tanaj. La tercera vez es con Moshe Rabbeinu, ¿sí? ¿Por qué? Porque Shemot 34 dice que los rayos de luz parecían cuernos de luz en su cara y por ello debía taparse cuando él tenía comunicación con Akadosh Baruj Hu. La quinta vez que está mencionado es en Habacuc 3:4, referente a la Torá. Nos dice que emite cuernos por todo lado. Cuernos en este caso viene a significar como rayos de luz, que la Torá hace eso, producir rayos de luz. La quinta vez que está mencionado los cuernos en el Tanaj es en el Teilim 112:9. Nos dice allí, con referente a la Keuna, a los sacerdotes, que su cuerno será exaltado. Ok. El número 6 está mencionado respecto a los Leviim, primera de Crónicas de Yamim 25:5. Menciona allí las profecías de gloria, ¿cierto? Y allí se usa la palabra queren. Esa palabra queren no solo significa recompensa, ¿cierto? No solo significa premio, sino también significa cuerno. Entonces, las profecías del cuerno, más o menos es lo que estaré diciendo. Lo veremos más adelante cuando estemos en ese libro de las crónicas. Referente a la profecía, en este contexto, número 7, está refiriéndose a Hannah, diciendo mi corazón, carní en Hashem, mi corazón es un cuerno en Hashem. Ok. También la número 8 se refiere al Bet HaMikdash. Tehillim 22:22 nos habla del cuerno de los bueyes, de los reyes, perdón. De los reyes. La número 9 es referente a Israel, el Salmo 148, donde dice, él es el cuerno de su pueblo, ¿cierto? Israel. Y la número 10 está insinuado en el versículo 10 de este que acabamos de leer al final, ¿cierto? Nos está diciendo que Hashem mismo juzgará
a los cabos de la tierra para dar fuerza a su rey, para ensalzar el cuerno de su ungido. O sea que la palabra cuerno nos apareció 2 veces en estos versículos de Bait Palel-Hana. Y aquí está refiriéndose al cuerno del Mashiach, ¿cierto? Porque dará el triunfo a ese rey Mashiach para que suene el shofar gadol y nos reúna a todos los dispersos de los 4 confines de la tierra. ¿Listo? Pues en esos contextos está mencionado que todos los cuernos mencionados se dieron a Israel, pero fueron quitados hasta ahora debido a todas las transgresiones y a todos nuestros pecados, ¿sí? Aunque está el cuerno de los Abot, está el cuerno de Moshe, el cuerno de la Keuna, de los Leviim, de la profecía del templo, de la tierra de Israel, todo eso se ha ido perdiendo, nos han ido exiliando, ya no hay sacerdote, ya no hay Mikdash, ¿cierto? Sin embargo, se va a esperar hasta que aparezca ese rey Mashiach, Tehilim 75:11, donde escribió el rey David: cortaré los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos se levantarán. Sí, es interesante, ¿no? Creo que de pronto no nos habíamos fijado en la cantidad de veces que está mencionado los cuernos y en qué contextos en el Tanaj. Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Shalom con todos. Tengo una pregunta. Cuando envían a los 2 espías a que era la tierra prometida, y ellos van a indagar, a investigar, cuando van a hacer el tema a rodear los muros, ¿no tocan ellos los cuernos? ¿No se menciona la palabra cuernos ahí o es trompetas? Estoy confundida. Ok, bueno, esa es una buena pregunta. Esto fue en el contexto de la toma de Jericó, ¿sí? Y con la toma de Jericó, espera un segundo, ya te confirmo. Sí, allí están mencionados los cuernos. Pero entonces, ¿a qué hace referencia? A que el contexto es que ese cuerno se utilizó para una función específica. En cambio, los otros cuernos no los veamos literalmente pues como si fuera cuerno, porque sí lo es, sino como señales, como testimonios. Entonces, es como para representar que el cuerno viene a ser un símbolo de un pacto de Hashem que tiene con nosotros. Entonces, ejemplo, con Abraham hay un pacto, con Isaac hay otro pacto, con Moshe hubo el pacto de la entrega de la Torá, ¿sí? Con la misma Torá que emite la luz. Entonces son, ¿cómo decirlo? Situaciones, son sucesos que se mantienen en el tiempo constantemente, pero los de Jericó se utilizaron para una misión específica, por eso el Midrash Rabbah no lo enumera como un cuerno especial, porque además ahí fueron los cuernos de todo Israel. Ahora, si lo vemos, el número 9, por ejemplo, es llamado el cuerno de Israel, entonces podríamos decir que estaría enfrascado en ese mismo, porque fue el cuerno con el cual Israel pudo derribar los muros y tomar la ciudad, ¿sí? Muy buena pregunta, pero muy bien, ahí están mencionados también shofarot. Ok, muy bien. Siguen las palabras de Haná, y entonces Haná dice, no hay fortaleza como Hashem, ¿cierto? Eso lo decimos todos los días en el Ketoret, ¿cierto? En Keloheinu. No hay ninguna fortaleza como Hashem. Es una frase con la cual se inicia la recitación del Pitum Ketoret. ¿Y esto qué viene a significar? Entonces, Rashi nos enseña que no hay ningún artista como Akadosh Baruj Hu que moldea una forma dentro de otra forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Gemara cuenta en Berajot y en Megilá, en el Talmud, que Hashem es un artista diferente a todo lo que conocemos, ¿cierto? Porque su obra es imposible de replicar. Él hace cosas que no están al alcance de nadie. Y, por ejemplo, una obra que me parece a mí súper maravillosa y que está mencionada en la Gemara es la procreación, ¿sí? Estamos pensando que la procreación viene de una relación íntima, ¿cierto? De una gota de semen con un óvulo. O sea, son dos líquidos, pero esos líquidos están dentro de una mamita y se van convirtiendo en huesitos, en tejidos, en venas, en sangre, en órganos, y al final, 9 meses después, sale un producto terminado. Sí, eso es una obra majestuosa, tremenda, ¿sí? Tremenda, tremenda, tremenda. Es algo inexplicable. Entonces, la manera en que Rashi lo explica es que, por ejemplo, la obra de Hashem es tan irreplicable, irrepetible, que
El embarazo es una muestra de qué tan poderoso es Hashem, por eso ella viene a representarlo, porque acaba de tener un milagro a través del embarazo, después de muchos años de no tener, de intentarlo, no poder quedar embarazada. Ahora, otro ejemplo referente a esto es que un artista, por ejemplo, pinta en una pared, ¿cierto? Un artista puede tomar un muro y allí hacer un tremendo dibujo de alto arte, pero no podría pintar en el agua, ¿cierto? Acá Baruj hace un bebé, como le acabamos de decir, de dos líquidos. Eso es impresionante, impresionante, ¿no? Entonces, cuando alguien edifica algo, ¿cierto? Ese alguien se muere y también el edificio sigue en pie. Pero Akash Baruj hizo el mundo y un día podría ser que acabase el mundo, pero Akash Baruj seguirá existiendo. Entonces estamos hablando de la eternidad de Akash Baruj que no está confinado como nosotros a un tiempo y a un espacio. Akash Baruj está en todos lados al mismo tiempo y en todos los tiempos. En este momento él está diciendo Bereshit, bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Está diciendo, vea, Yehior, va Yehior, en este momento está creando el mundo, en este momento está entregando la Torah, y también nosotros en este momento estamos acá sentados estudiando la Torah. Él no está limitado como nosotros. Por eso el Rambam dice, Hashem es el objeto del conocimiento, pero también es el conocimiento mismo. Y ahí bien lo dijo Hannah y lo dijo Moshe Rabbeinu, y no hay nada muy elevado, no hay nada fuera de Hashem. Todos estamos en Hashem, todos dependemos de Hashem, nada sale de su control. Incluso hemos estudiado, ¿no?, que los Mekubalim dicen que estamos en la cabeza de Hashem, como si en realidad no existiéramos, basada en la palabra Bereshit, en vez de decir Bereshit. En la cabeza Hashem creó los cielos y la tierra. Y parece que fuésemos su imaginación, pero es tan ilimitado su poder que sentimos, tenemos familia, tenemos una vida, tenemos emociones. Es impresionante que es Hashem. Es indefinible. Muy bien. Dentro de las frases sigue diciendo, no hablen ustedes muy altivamente tanto, no salga nada desenfrenado de su boca, porque Hashem de conocimiento es Él, y por los hechos son correctamente evaluados. Entonces dice Rashi, aquí se está refiriendo a Penina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque ella tenía más en cantidad y tuvo 10 hijos, y ahora Hannah tenía solo uno, ¿cierto? Ninguno de esos 10, ni siquiera los 10 sumados juntos, llegaban a tener el nivel del profeta Shmuel. Precisamente uno de los salmos de empezar Shabbat, Salmo 99, es donde se equipara a Shmuel con Moshe y Aarón, ¿sí? Pongan cuidado este Shabbat cuando inicien en sus casas o en las sinagogas la recitación de los Teilim, es cierto, se hacen del 95 al 100 antes de empezar con el Salmo 29, ¿cierto? Entonces allí el Salmo 99 va a decir Aarón y Moshe y luego menciona a Shmuel entre ellos, porque llegó a tomar un nivel impresionante. Y también hace referencia, dice el Targum Jonathan, a Nabucodonosor, ¿sí? Vamos a ver por allí en el profeta Daniel, en el capítulo 4, que tuvo un sueño, Nabucodonosor, de un árbol que crecía y que el árbol era derribado, y bueno, la interpretación que Daniel le dio es que él iba a volverse un momento altivo, iba a terminar comiendo como las bestias, y así estuvo durante 7 años. Y fue porque un día dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi esfuerzo, nadie va a compararse a mí. Entonces hay un salmo por allí que habla de la omnipresencia de Hashem y se refiere a Nabucodonosor cuando dijo, ¿cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Ensalzado eras, pero ahora eres abatido. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo. Entonces luego terminó comiendo 7 años hierbas. Hannah se está refiriendo a este suceso que iba a suceder referente a Nabucodonosor más adelante. Muy bien. Ok. Nos dice el Midrash, ¿cierto? Que hay una similitud acá, donde dice, ya, ok. Hay palabras que son muy importantes, ¿sí?
hay nombres de Hashem que son importantes y que salen en toda la Torah, en todo el Tanaj. Entonces, por ejemplo, en el Yashir Moshe, que estamos diciendo todos los días Yaharit, hay un momento en que se dice, Paalta Adonai, Mikedash Adonai con el Uyadeja. Entonces está refiriéndose al santuario Hashem, el santuario que tus manos hicieron. Entonces, ¿cierto? La palabra santuario, Mikdash, está ubicada en medio dos veces del nombre de Hashem. Por lo tanto, quiere decir que lo que está en medio de dos nombres de Hashem en la escritura es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Entonces, tanto así que el Beth Amikdash conocemos dos, pero no conocemos el de verdad, que es el que construyó las manos de Hashem, ¿cierto? Las manos de Hashem construyeron uno que no lo conocemos y por eso fue que el rey David escribió después en un salmo, si Hashem no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él sabía que el Beth Amikdash iba a ser eventualmente destruido porque no era ese el construido por Akadosh Baruj Hu mismo, solo hizo Shlomo y después lo construyó Ezra. Ok, entonces acá tenemos que la palabra conocimiento está ubicada en medio de dos nombres de Hashem también, ¿sí? Nos dice en Isaías 27:11, porque son un pueblo sin sabiduría, por lo que Hashem no tendrá compasión de ellos, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que el conocimiento es muy importante y debido a que no se tiene el conocimiento, Akadosh Baruj Hu entonces no tiene compasión de alguien que no tenga sabiduría, ¿sí? Y por lo tanto, si Hashem no tiene compasión de alguien que no tiene sabiduría, pues debemos preocuparnos, porque nosotros llenamos nuestra mente de muchas cosas, pero dejamos a Hashem en un segundo lugar. Todo lo que nos toca hacer todos los días es muy necesario, ¿sí? Hay un esfuerzo que es el más duro de todos, es conseguir el sustento. Eso es muy difícil, muy difícil poder conseguir el sustento. Pero el sustento nos lleva a tal nivel de cansancio que llegamos a nuestra casa y en vez de tomar y abrir una hoja de la Torá, de abrir una hoja del Talmud, de hacer el rezo de Arvin, nos acostamos a dormir y nos olvidamos de Hashem, ¿sí? Entonces, ¿Hashem tendrá compasión de un alma así? Difícilmente. Entonces, es una invitación que nos hace la Gemara, Berajot, página 33a, que uno debe estar allí, pendiente de todo el día superarse en el conocimiento. Entonces, me acuerdo de una frase que leí una vez, en todos los ramos del mundo, uno puede decir, ya me las sé todas, ¿sí? Un médico puede decir, ya sé todo sobre medicina, un científico sé todo sobre ciencia, un biólogo ya sé todo sobre los animales, ok, pero nadie puede decir, ya sé todo sobre la Torah, porque ni siquiera el rey Shlomo jamás aprendió toda la Torah. Por eso es muy importante. Luego nos dice una frase interesante, la mujer estéril ha dado a luz y la madre de muchos ha quedado desamparada. Entonces aquí cuenta algo muy interesante Rashi. Nos dice Rabbi Shlomo Itzhaki que cada vez que Hannah dio a luz un hijo, le fallecían dos a Penina. Entonces más adelante aprenderemos que Hannah tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces cuando llegó el nacimiento del quinto hijo, se supone que solo le quedaban dos hijos a Penina. Nos dice entonces Rashi que Peniná le suplicó a Hannah que rezara por misericordia y así le sobrevivieron los últimos dos hijos a Peniná, ¿sí? Sin embargo, fueron considerados como hijos de Hannah, ¿cierto? Y por eso es que dice que la estéril ha llegado a ser madre de 10. Entonces se suman unos con otros y allí nos dan 10. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, tiene que estar incluyendo a los nietos también. Ah, bueno, recordemos que entonces la palabra nieto no existe en hebreo, son hijos también, y la responsabilidad de uno va hasta los nietos. Entonces, digamos, una persona puede decir, no, eso ya es problema de mi hijo, ¿cómo va a criar su hijo? Un problema de mi hijo, ¿cómo va a alimentar a su hijo? No, la Torah no dice así, la Torah dice, tu hijo y los hijos de tus hijos, así que hasta ahí llega la responsabilidad de uno. Después de ellos, ahí sí ya no es problema de nosotros. Vamos a darle la palabra a Julia, sigue. Tengo una pregunta. ¿Por qué fallecen los hijos de Peniná? ¿O era porque ella se burlaba de Hannah por no tener hijos o por otro motivo? Sí, exactamente. A ver, recordemos que lo que decía Penina era bueno. Ella quería era motivarla para que rezara con más fuerzas, pero era hiriente. Y como se causa un sufrimiento, el mundo funciona medida por medida. Entonces Hannah abrió con tal intensidad que abrió las puertas del cielo. Recordemos que el secreto fue usar el nombre Sebaot de Hashem, decirlo así, Hashem Sebaot, nadie lo había mencionado así hasta ahora en toda la Torah, ni en todo el Tanaj que llevamos hasta ahora, y logró abrir la puerta.
Ahora que logró abrir la puerta, mira que Neged Midá, como hacía sufrir Penina Hannah, aunque tuviese motivos buenos, de todas formas el sufrimiento se le devolvió con la muerte de sus niños. ¿Sí? Entonces, eso nos enseña, vamos a motivar a alguien, hagámoslo suave. Sobre eso hablaremos mañana, que fue cuando Isaac bendice a Jacob vino para que se vaya a Padan Aram. Vamos a ver en qué tono le habló, ¿sí? No lo mandó por allá y le dijo, mire a ver qué hace. Y así nos dicen los sabios, así se le habla a un hijo, así se le habla a un semejante. Para causar impacto, no causa impacto el regaño, causa impacto es una retroalimentación con amor. Muy bien, viene una frase muy interesante, muchachos. El versículo 6 dice, Hashem es uno que mata y uno que conserva la vida, uno que hace bajar al Sheol y hace subir. Y aquí entonces Rabino Bejaye nos cuenta que esta es la primera vez también en todo el Tanaj. Miren el nivel de Hannah tan bravo. Es la primera vez en todo el Tanaj que nos aparece una prueba de que hay una vida después de la muerte, de que habrá una resurrección o una reencarnación. Nos dice, hace descender al Sheol y hace salir del Sheol. Y entonces aquí haciendo un paréntesis, el Midrash nos cuenta que hay 7 profetisas a lo largo de la historia de Am Israel. ¿Listo? No hubo más profetisas. Donde escuchen una mujer profetiza en esta generación, ay Dios mío, qué estafadora que es esa mujer. ¿Sí? ¿Quiénes fueron las 7 profetisas? Te las vamos a enumerar. Número 1 fue Sara y Meinun. Número 2 fue Miriam. Miriam es llamada la profetisa, la hermana de Moshe y Aarón. Número 3 fue Débora. Ya lo mencionamos, no solamente fue una jueza de Israel, fue también una profetisa. Y estudiamos la canción de Débora a detalle también hace unos meses atrás. La número 4 es ella, la que estamos en este momento estudiando, es Hannah, que pareciera que eso en un rezo salió el corazón bonito, pero hay profecía encriptada en ella. La número 5 será Abigail, aparecerá más adelante, esposa del rey David. Y gracias a lo que hizo, salvó que David cometiera algo malo, lo veremos más adelante. Luego hay una mencionada en Divrei Aminbet, llamada Hulda. Aparece solo una vez, pero pues vamos a ver por qué aparece una vez en la Torá. Para que aparezca un nombre en la Torá o en el Tanaj, se debía ser muy bueno o se debía ser muy malo. No sale cualquiera que estuviese así como tibio. Y la número 7 es Esther Amalcá. Esther Amalcá. Entonces, estas son las 7 profetizas mencionadas a lo largo del Tanaj. Algo muy importante que se me pasó decir hace un momento es que Hannah fue bendecida en Rosh Hashanah, ¿sí? Así como también lo fue Rachel y Meinu. Cuando Akash Baruj Hu respondía el rezo por la esterilidad, les respondió a todas, o a la mayoría, en Rosh Hashanah. Esa fecha es muy importante, por eso es un día de juicio, por eso es un día de gran temor, ¿sí? Uno a veces siente más la presión de Rosh Hashanah que Yom Kippur. Y Yom Kippur el ayuno lo tiene uno ahí como embolatadito, pero en Rosh Hashanah uno está, no sé, hacia la mirada es rara, se hace la Shabeaj en medio de la mirada, ¿cierto? Se suena el shofar, ¿no? Entonces es un día demasiado muy importante. Ok, seguimos. Hay una mención en el Midrash de Mishle, de los Proverbios, donde nos menciona que la frase prueba que su mercancía es buena, por lo que su lámpara nunca se apagará de noche, ¿cierto? Esa es una de las estrofas del Eshet Hail. Se refiere a Hannah, quien probó la efectividad de la tefilá y por lo tanto mereció tener un hijo de la misma categoría de Moshe y Aarón. Su candela no se apagó nunca. Oh, tremendo. Y también el hecho de que siempre que uno recibe un milagro debe recordarlo, porque Hannah empezó el discurso diciendo, me regocijo en tu salvación. Entonces siempre es importante que cuando uno recibe un milagro en alguna fecha la tenga presente y cada año mencione. Hace tantos años recibí un milagro en estas condiciones. Eso es muy importante. Ok, seguimos. Estamos hablando entonces de la primera prueba de la resurrección. Él hace descender al Sheol y lo saca. ¿Sí? Miren los ajamim y cuentan. Unos dicen, se refiere a Korah, ¿cierto? Que a Korah estamos precisamente
esta semana estudiando la Parashá Korah. Qué bonito que todos se enlazan en este estudio de Torah, referente a que tendrá una oportunidad en la resurrección de los muertos en mérito a sus hijos. Recordemos que sus hijos compusieron varios Teilim, ¿sí? Siempre van a empezar un salmo de los hijos de Korah. Entonces, así de importante es la labor de nosotros de hijos, que podemos ayudar a nuestros antepasados, ¿sí? Eso es algo muy importante. Yo creo que de pronto, si seguimos este camino de la Torá, espero que todos lo sigamos, y nuestros padres fallecen un día, seguramente los vamos a ayudar. Buenas obras, con un Kadish, con una Seudá, con Sedaká en su nombre, Baruch Hashem. Pero también debemos preocuparnos porque nuestros hijos lo vayan a hacer, nuestros nietos por nosotros más adelante. Por eso es importante que criemos hijos de Torah, hijas de Torah. Muy bien. Masejet Sanedrin, hablando sobre esto mismo, dice Rabbi Joshua ben Levi, página 10b, que esta prueba de resurrección de los muertos se está refiriendo a que Korah efectivamente tendrá una oportunidad de resucitar y rectificar lo que causó, pero no será en mérito a sus hijos por los Teilim, sino será en mérito a Shmuel, que descendía de Korah. Ya lo estuvimos viendo hace una semana. El profeta Shmuel era descendiente de Korah, y gracias a ese descendiente tendrá una oportunidad de rectificar en la resurrección de los muertos. No así con Datán y Abiram. Ellos no tendrán parte en Tejiada Metim. Ok. Y también entonces dicen que esta es la fuente por la cual Ezequiel, dice Masejet Sanedrin, el profeta Ezequiel vio que los muertos resucitarán y cantarán a Hashem. ¿Qué es lo que van a cantar? Este mismo cántico de Haná, donde está hablando que Hashem hace descender al Sheol y hace salir del Sheol. Shh, tremendo. Y sigue diciendo ahora Haná, Hashem enriquece y empobrece, él levanta y él derriba. Entonces, sobre eso enseña los Ajamim. Rabino Behaye nos dice, cuando la riqueza viene del cielo, perdura. Pero si no, es poco probable que perdure, como pasó con Korah y con Amán. Recordemos que Korah era el multimillonario de la época del mundo. Él descubrió uno de los 3 tesoros de Yosef Hasadik. Entonces, claro, él se llevó eso, aparte la desvalijada de los carros en el océano, más que no tocaba invertir en comida en 40 años en el desierto. No, ese tipo era multimillonario, más que todos. ¿Y toda esa riqueza dónde quedó? Se la comió la tierra. Ah, no quedó para nadie. Era una riqueza que no venía del cielo, porque él descubrió el tesoro de Yosef, que era para todo Israel, y se lo quedó solo él. Ah, no venía de Shem, lo perdió. Y Amán tenía tan poquito que le ofreció al rey Ahashverosh dinero, y al rey Ahashverosh le parecía todavía que era mucho, y era el rey rico del mundo, porque era el que gobernaba sobre 127 provincias. Tampoco venía del cielo. Ah, ok. Pero entonces, por otro lado, también se está refiriendo a Rubén y a Gad. Él levanta y él derriba. ¿Cómo así que a Rubén y a Gad? Recordemos que ellos escogieron una porción de tierra por fuera de los límites de Eretz Israel. Y le dijeron a Moshe, déjanos esta porción. Entonces ellos, inmediatamente de Menashe, se quedó por fuera. Así como fueron los primeros en levantarse, en tener su tierra, también fueron los primeros en ser derribados, porque todos los exilios que vinieron siempre les llegaron primero a ellos porque estaban por fuera de la protección de Eretz Israel. Oh, por allá hay una pregunta que me hizo hace unos días mi querido Shmuel. Vamos a tratar de responderla, pero quiero que sea un texto para que todos la lean, o un audio sobre cuál es mi opinión de asentarse en Eretz Israel. ¿Sí? Ahorita no, pero yo me acuerdo que ahí lo tenemos presente, mi amigo, no se me olvide. Muy bien. Entonces, también esto es relativo, ¿no? Hashem enriquece, Hashem empobrece. ¿Quién es rico? ¿Alguien sabe quién es rico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es rico? Pronto lo han estudiado en el Talmud también. Aquel que Shmuel, se dale. contenta aquel que se contenta con su porción de vida, con lo que tiene. Muy bien, esa es la definición de quién es rico. ¿Listo? Eso no se cuantifica de ninguna forma, sino solo por la alegría de la persona. ¿Sí? Pueden haber personas multimillonarias, pero no son felices, no se sienten ricas, sienten que son pobres, sienten que necesitan más. ¿Sí? Hay personas humildes que son felices teniendo salud y esos son más ricos que todos los demás. Entonces, en realidad, la definición de quién es rico es aquel que está feliz con su parte. Eso es quién es rico. Muy bien, con la acabas, mi amigo.
Ahora, sigue usando una frase Hannah, ¿no? Ya vamos a terminar la primera parte y entramos a analizar los restos de versículos de este capítulo. Levanta al pobre del polvo. Esta frase aparece en el Alel, ¿listo? Precisamente ayer y esta mañana hicimos Alel, Hatzi Alel, el medio Alel, porque es Rosh Hodesh. A propósito, Hodesh a todos, hoy ya es 2 del mes de Tammuz. Y esa frase es hasta una canción muy bonita, ¿no? Mekimi, mea fardal, mea shpod yarine biom, leoshibi, himne dibim, himne dibeamo, ¿cierto? Levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza al mular para sentarlo junto a los príncipes de la tierra. La primera persona que dijo esta frase no fue David Melech, fue Hannah, la madre de Shmuel. Entonces, muy importante, ¿no? Y hay algo muy importante que dicen los Jajamim. Se refiere también a los conversos. Los príncipes de su pueblo, ¿quiénes son? Todos los que nacieron, Baruch Hashem, en un ambiente de Torah, judíos, con misbot, están protegidos todo el tiempo por esas misbot, por sus maasim tovim, por todo lo que representa ser yehudí. Nosotros no, nosotros nacimos pobres de Torah, pobres de alma, nacimos en exilio, nacimos en idolatría, pero Hashem nos levanta para ponernos junto a los príncipes de su pueblo. Baruch Hashem, tremenda sabiduría de Hannah, ¿no? Y aquí está una pequeña mención a los pilares sobre los que descansa el mundo, ¿cierto? Dice la Mishnah Pirkei Avot, sobre 3 pilares se sostiene el mundo, ¿cierto? No se les olvide cuáles son. Sobre 3 bases fundamentales funciona este mundo. Existe, número 1, por la Torah. Número 2, por la Abodá. Número 3, por Gemilut Hasadim, ¿cierto? Entonces, gracias a la Torah existe el mundo. Si dejamos de estudiar Torah un día, se destruye. Oh, entonces, qué responsabilidad. En este momento, Baruch Hashem, estamos 13 personas aquí estudiando y de pronto más escuchando con ustedes y conmigo. Entonces, estamos sosteniendo el mundo. Baruch Hashem. Y Abodá, bueno, en el momento en que existía el Bet HaMikdash, la Abodá se hacía en el templo, los sacrificios. Como no los tenemos, nos enseña el profeta Oshea, nuestras plegarias reemplazan los sacrificios. Es importante hacer la tefila. Si hacemos la tefila, sostenemos el mundo. Mañana estudiaremos secretos sobre la tefila en el par de estudiar. Y Gemilut Hasadim, ¿cierto? El hacer obras buenas. Esperar, dice la Mishnah, estas cosas tienen recompensa en el mundo venidero, la honra del padre y de la madre, el hacer horas de beneficencia, el asistir temprano a las sinagogas, el visitar a los enfermos, el hacer las paces entre los hombres y la mujer, y el estudio de Torah es equivalente a todas ellas. Entonces ahí están enumeradas, cuáles son esas Gemilut Hasadim que podemos hacer. ¿Sí? No todo necesita dinero específicamente. Vamos a darle la palabra a Julia, sigue. Esa lista que estás mencionando, allí entra la caridad, quisiera saberlo. Sí, claro que sí. Por eso dije, no necesariamente solo en dinero. Por eso, quien visita a un enfermo de pronto le lleva una anchica de frutas. Si tú vas donde una familia que sabes que no tiene ingresos y le llevas, eso es Gemilut Hasadim. Claro que sí, eso es también, allí entra Sedaká. Tefilá, Sedaká, más simplificado. Solo que la Mishnah lo menciona como Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Pero exactamente tiene que ver con ello. Nuestro dinero es, miren que no es lo que uno da la cantidad, sino lo que puede ser de útil para otra persona. No puede decir, no sé, 20,000 pesos, eso no es mucha ayuda para alguien, no, en realidad es 20,000 pesos, menos en Colombia 20,000 es un billete que ya más o menos empieza a pesar, pues puede ayudar a por lo menos la comida de todo un día para una familia de 5 personas, ¿sí? Entonces, es importante, muy importante. Y la última frase es que no con fuerza prevalecerá el hombre. Entonces, eso es para recordarnos algo que pasó muchos años después, para mencionarlo. Tito, cuando destruyó el Bet HaMikdash, ¿sí?
cuando Tito llega y se mete el Imperio Romano y quema el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, resulta que Tito entra allá al santuario y dice, he vencido al rey en su palacio. Y se está refiriendo a Kadosh Baruj Hu, no se está refiriendo al rey de Israel, porque ya no había rey de Israel. Entonces Tito, resulta que Akadosh Baruj Hu dice, entonces me venció en mi palacio. Él cree que lo hizo sin permiso mío, cree que no fui yo el que lo puso a que destruyera el Bet HaMikdash, ¿sí? Entonces Tito nos dice que se devolvió en su barco para Roma, y cuando iba en su barco, un animalito se le metía por la nariz, ¿sí? Y le empezó a molestar, y le empezó a molestar, y le zumbaba en su cabeza todo el tiempo. Entonces era tan desesperante que un día, tratando de salir de eso, descubrió que pasaba al lado del herrero y el herrero golpeaba el hierro y con ese sonido se callaba el bichito en su cabeza. Entonces dijo, necesito que todo el tiempo haya un herrero al lado mío haciendo sonar el metal y así el bichito no me va a molestar. Pero después el bichito se acostumbró al metal también, al hierro, al sonido y ya no se lo pudo quitar de encima. Cuando murió Tito, dijeron, oiga, vamos a sacarle el bichito que lo molestaba, porque es tan raro que duró años y años con un bichito que lo jodía, ¿cierto? Y entonces, cuando le destapan el cráneo a Tito, resulta que tenía un animal, pero era el tamaño de una paloma. Le ha consumido todo el cerebro. Y entonces, eso es lo que pasa, que no es con fuerza que prevalece un hombre. Tito tuvo el visto bueno a Akash Baruj Hu para destruir el Bet HaMikdash, pero él creía que era su logro personal el que lo había llevado a destruir la casa de Hashem y a vencer a Hashem mismo. Entonces solo fue un pequeño recuerdo de Hashem, de que no se le olvide quién es el que manda, creo que nunca se le olvidó. Más adelante por allá hay en Gitín, precisamente, en Gitín, que es el tratado que estamos estudiando en Daf Yomi ahora, en el tratado de los divorcios se va a mencionar que una vez Onkelos, antes de convertirse al judaísmo, resucitó a Tito, ¿sí? Con nigromancia. Entonces, cuando vino Tito, le preguntó a Onkelos, ¿será que yo debo unirme a los judíos? Y Tito le dijo, no se una a ellos, sino procure siempre destruirlos. Entonces Tito, Onkelos le dice, bueno, ¿y qué pasa con alguien que hace eso? Entonces él le cuenta cuál es su castigo. Todos los días sus cenizas salen del mar, él se forma como persona otra vez, lo llevan a lo alto, lo queman, lo vuelven polvo otra vez y vuelven y las botan al mar. Y está en un ciclo sin fin todos los días haciendo eso. Esa misma hoja de la Gemara menciona que fue resucitado también en Yeshua Nusri, también contó cuál es su castigo, y otro tercero que no me acuerdo cuál es, se los queda viendo porque ya esa página hace mucho no la estudio y no hemos llegado en el Daf Yomi. Ok, de aquí en adelante, entonces, ya viene y continúa el relato del Tanaj, ¿cierto? Nos va a mencionar entonces que el Cana se fue a su casa en Ramá y el muchacho llegó a ser el ministro de Hashem delante de Eli. Y nos menciona ahora que los hijos de Eli eran hombres que no servían para nada, no reconocían a Hashem en cuanto al debido derecho de los Kohanim. Cuando se llevaban sacrificios, entonces ellos llegaban y tomaban la mejor parte del sacrificio, ¿cierto? Y se la llevaban para sus casas, ¿cierto? También eso lo hacían antes de ofrecer la parte de Hashem. Y luego nos dice que también lo que hacían los hijos de Eli era que se acostaban con las mujeres del pueblo, ¿sí? Uy, ¿cómo así que se acostaban con las mujeres del pueblo? Aquí sí hay unos secretos que debemos repasar, ¿listo? Ok, entonces varias cosas. Primero, aprendemos que quien sirve ante un Talmid Jajam se considera como si hubiera servido a Hashem mismo o hubiera servido a la Shejina, porque Shmuel servía delante de Eli y la escritura lo está tomando como que servía delante de Hashem. ¿Sí? Entonces es muy importante. Muchas veces nosotros honramos un Sefer Torah. Está perfecto, debe honrarse. Pero pasa un sabio de la Torah y no le damos un respectivo honor. Hombre, está pasando delante de nosotros una Torah viviente. Es un hombre que sabe la Torah, que la lleva en su mente, que la enseña, que la practica, que la vive día a día. Él también merece un honor como si fuera un Sefer Torah. Por eso se dice, es una Torah viviente. Y aquí estamos viendo esa comparativa basada en un versículo del Tanaj. Vamos a leer la palabra Holmes. Sí, Holmes.
Shalom para todos. La pregunta es, ¿Eli en realidad muere por ser permisivo con los hijos o por lo que le dijo a Ana? Ay, pero lo que pasa es que eso está unos capítulos más adelante. Estás adelantándote. Pero básicamente tiene que ver es con los hijos, sí, señor. Tiene que ver es con los hijos. Más adelante lo vamos a estudiar en otro capítulo. Pero bueno, muy bien preguntado. Bueno, ¿qué más aprendemos? Más de Shabbat nos dice referente a los hijos de él. Se llamaban Hofni y Pinjas, ¿no? Hofni, nos dice la Gemara, era quien tenía un comportamiento errado. Pero Pinjas, su hermano, no le decía nada, por eso se atribuye a ambos la misma responsabilidad, ¿sí? Es muy importante porque por más que uno tenga, sí, tengamos hijos virtuosos, debemos seguir preocupándonos, esforzándonos. No nos debe estar, ya tengo un hijo sabio en la Torá, ya yo me relajo, no. Nosotros mismos debemos hacer un isbodedut propio, ¿sí? Un ishtaldut, perdón, un ishtaldut propio, un esfuerzo propio. Tanto así que vean que cada año nos dice que venían a visitar a Shmuel sus papás, ¿cierto? De año en año subían sus padres para sacrificar el sacrificio anual, nos dice el versículo 19, y venía Elí, venía la esposa y saludaban a Shmuel, ¿sí? Ellos no dijeron, ya como mi hijo sirve en el Mishkan, ya yo no voy a volver a subir en la Shalosh Regalim al Mishkan de Shiloh. Entonces, ¿qué? Siguieron haciendo lo normal. No nos basta con tener hijos, debemos seguir haciendo el esfuerzo nosotros. Y también aprendemos que en el versículo 20, el Caná y su esposa iban delante de él y él los bendecía para que tuvieran más hijos. Por eso sabemos que tuvo más hijos, que coincide con que cada que nacía un hijo de Haná, se morían 2 hijos de Penina. Ok. Luego nos dice que Elí, ¿cierto? Era muy viejo, nos dice el versículo 22, era muy viejo y había oído que todo lo que sus hijos hacían en Israel y que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Y él les decía, ¿por qué hacen estas cosas? No, hijos míos, no hagan eso. Ok, entonces, ojo, aprendemos que hay 4 situaciones en las cuales una persona se envejece rápido. No estamos diciendo que Eli fuese un ancianito, sino que la vejez prematura llega por unos motivos, están numerados en el Midrash Rabbah. Uno de ellos es precisamente tener hijos malos. Cuando hay hijos malos, por eso dicen una frase las mamás, este niño me saca canas, ¿cierto? Este me sacó canas, pues está tomado el canas, dice el Midrash, tener hijos malvados envejece. Otro motivo que envejece es tener una esposa mala. Solo aprendemos de Shlomo, que menciona el Tanaj que cuando se casó con sus esposas y ellas lo hicieron errar, entonces al final, el siguiente versículo dice, y Shlomo era anciano y avanzado en años, tenía 52 años, no tenía muchos. De 52 años una persona no puede decir anciano todavía. Entonces fue porque pasó algo adicional. ¿Listo? También otro motivo, déjenme recordarlos, es el miedo. El rey David, hasta que no vio el ángel de la muerte, no nos dijo el Tanaj que que era un anciano avanzado en años y tenía 70. Pues 70 tampoco es para estar acabadito. Mi padre tiene 73 y ustedes lo vieron. Tiene más energía que todos nosotros juntos. Y el número 4 es el miedo, la guerra. La guerra. También sobre Yehoshua bin Nun se menciona que hizo la guerra durante muchos años con los reyes de Canaán. Y enseguida el versículo dice, y Yehoshua era anciano y avanzado en años. Entonces esos 4 motivos debemos cuidarnos para no envejecernos rápido. Muy bien. Pero ¿qué es en realidad lo que pasaba? ¿Será que siendo Yehudim, sabiendo que es prohibido tomar la mujer del prójimo y más siendo Kohanim, ellos, los hijos de Elí, serían capaces de hacer algo así? Entonces aprendemos en realidad algo. Masechet Shabbat nos cuenta que no es que tuvieran intimidad propiamente con las mujeres que llevaban ofrendas al Mishkan. ¿Por qué una mujer llevaría ofrendas al Mishkan? Entonces la respuesta está en la Parashat Tazria. Allí la Torá nos cuenta que una mujer parturienta, cuando pasaban 40 días, si tenía un varón, debía llevar un corbán al Mishkan. Y si tenía una niña, llevaba a los 80 días un corbán al Mishkan, ¿cierto? Eso es cíclico, siempre pasaba de esa forma.
La cuestión es la siguiente, cuando estamos hablando de la Tahara Mishpajá, ¿cierto? La pureza familiar, los tiempos son muy puntuales. Entonces, por ejemplo, una mujer, ustedes, señoras, saben que deben revisar cuando están en nidá, los días rojos, y después de que ya pasaron los días rojos, empiezan a contar ahora sí 7 días blancos, y después de los 7 días blancos van a la migbe, y luego de la migbe esa noche deben tener intimidad con su esposo. Esa es la ley, ¿sí? Es la ley de la Torah, no es la ley de los sabios, ni la ley de nadie, el raro. Es la ley de la Torah, así funciona la pureza familiar, ¿cierto? Asimismo, eso incluye la ofrenda de la parturienta. ¿Por qué lleva una ofrenda? Porque normalmente cuando una mujer está dando a luz, es tan doloroso, dice el chiste, ¿no? Es tan doloroso que una mujer sabe lo que siente un hombre cuando tiene gripa. No, en realidad es tan doloroso que pueden llegar a hacer promesas tales como yo no vuelvo a estar con ese desgraciado, refiriéndose al esposo, ¿no? Yo no me vuelvo a meter con ese señor. Pero al final, el dolor apenas nace el bebé pasa, el amor llega, la pareja se quiere mucho más, ¿cierto? Eso se fortalece. Entonces, acá el Baruj Hu diseñó una ofrenda para que la mujer llevara y pidiera perdón por las palabras que pronunció mientras estaba en el parto. Ah, ok. Entonces resulta que también debe ser en el día preciso. Y lo que nos cuenta la Gemara Masechet Shabbat, página 55, no es que Hofni y Pinhas tomaran esas mujeres y se acostaran con ellas, sino que tomaban las ofrendas y las ofrecían en la noche. Pero es que tocaba ofrecerlas en el día. Y si no estaba ofrecida ese corbán por parte de la parturienta, la mujer todavía no podía tener intimidad con su esposo. Entonces, negarle a la mujer tener intimidad con su esposo, viene el Tanaj mismo a considerarlo como si ellos se acostaran con esas mujeres. ¿Sí? Oh, entonces lo grave de nuestras acciones, decían, después sí, traiga la ofrenda y después la sacrificamos. Después lo hacemos. Entonces ahí está la responsabilidad que les atribuyó, aquí en este caso, el mismo Tanaj, escrito por el profeta Shmuel, pero también está inspirado con la Nebuá. Ok. ¿Qué más nos dice por acá? Ya vamos a finalizar. Ellos no escuchaban la voz de su padre. Bueno, otra cosa que pasaba con los hijos de Eli era sobre los sacrificios, ¿sí? Miren, no estaba mal que tomaran las partes que les correspondían. De hecho, muchas de las mejores partes de algunos sacrificios van para los Kohanim. Esa es su porción, porque ellos precisamente no tienen tierra, no tienen negocios. Su trabajo es servirle a Hashem. Entonces, lo más justo es que buenas partes de los sacrificios fueran para ellos. Eso está perfecto y eso está correcto. Lo que pasa es que el orden de la Torah es que primero se queman las partes que van para Kadosh Baruj Hu, y luego el Cohen coge sus partes, y luego se le dan las partes que le corresponden, si le corresponden al que trae el sacrificio. Aquí resulta que los hijos de Eli lo hacían todo al contrario. Ya estaba el animal sacrificado, yo me llevo mi pierna, yo me llevo mi pecho, y chao, y miren a ver en qué momento queman lo de Hashem. Entonces como alteraron el orden en el cual se debía hacer los sacrificios, también acá el Baruj Hu lo tomó como un agravio contra él y por eso están enumerados acá los pecados. Muy bien. Y dice el versículo 26, mientras tanto el muchacho Shmuel iba creciendo, haciéndose más agradable, tanto del punto de vista de Hashem como el de los hombres. Iba ganando, como decimos en Abdalá, que hallemos gracia delante de Hashem y los hombres, ¿cierto? O la de Meira Neni. Muy bien, entonces está refiriéndose a que era bueno. Y a voz de Rabinata nos dice, ese bueno viene a significar que el profeta Shmuel nació circuncidado. Muy bien. Ok. Y luego, denme un segundo. Viene una reprensión, nos dice que un hombre de Hashem se presenta y regaña a Eli, ¿no? Y viene y le cuenta, y sí, tratando de responder un poquito lo que preguntó Holmes, referente a que él y sus hijos pues no han estado honrándolo adecuadamente, sino que se han estado engordándose de lo mejor de toda ofrenda de Israel. Entonces, obvio, recordemos, no está mal, estaba bien que tomaran sus partes, solo no en el tiempo adecuado, ¿sí? Y ahí entonces
donde está diciendo el versículo 31, vienen días en que ciertamente cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tus antepasados, de modo que no llegue a haber viejo en tu casa. Oh, aquí esto es muy interesante. Algo muy bonito sobre esto, ya me acordé de algo. Y realmente mirarás un adversario inmorado de todo bien que se hace Israel y nunca llegará a haber un viejo en tu casa. Le está diciendo que nadie va a llegar anciano en los hijos de Elí. Oh, sin embargo, hay un hombre tuyo que no cortaré de estar junto a mi altar para hacer fallar tus ojos y causar languidez a tu alma, pero en tu mayoría todos los de tu casa morirán por la espada de los hombres. Y esta es la vida, esta es para ti la señal que les vendrá a tus dos hijos, Hofni y Pinhas. En un mismo día ambos morirán. Y yo ciertamente levantaré para mí un sacerdote fiel en armonía con lo que está en mi corazón y en mi alma orará en él. Ciertamente le edificaré una casa duradera y él ciertamente andará delante de mi ungido siempre. Y tiene que suceder que cualquiera que quede en tu casa vendrá y se inclinará ante él por el pago del dinero y un pan redondo, y ciertamente dirá, agrégame por favor a uno de los oficios sacerdotales para comer un pedazo de pan. Uf, esto está difícil. Resulta que en Masej Rosh Hashanah, el Talmud nos cuenta que había una familia en Jerusalén que todos se morían a los 18 años. Nadie pasaba 18 años de edad. Era una maldición, ¿sí? Y aquí aprendimos algo muy interesante. Un día Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo, yo creo que ellos son los descendientes de Elí, porque sobre Elí está diciendo nadie llegará anciano. Saken. Bueno, la palabra Saken no significa solo anciano, significa sabio. Y para llegar a sabio se necesitan algunos años, ¿cierto? Ok. Entonces, Rabbi Yohanan ben Zakkai dijo a esa familia les dijo, dedíquense al estudio de la Torá. Y de allí aprendemos que para anular los malos decretos, el mejor remedio es el estudio de la Torá. Hay otros dos, que es darse acá y hacer tefila, ok. Pero Yohanan ben Zakkai le sugirió esta salida, y desde entonces esa familia empezó a vivir más de los 18 años. Pero ya estamos hablando que Rabbi Yohanan ben Zakkai vivió por lo menos 1000 años después de Elí. Así que había pasado siempre tiempito para llegar a todo esto que sucedió. ¿Cuántos hijos de Elí murieron jovencitos? Sin embargo, como le dijo que él iba a tener un remanente sirviendo al altar, ese es el profeta Abiatar, el sacerdote Abiatar, Abiatar, ¿cierto? Él va a ser en los días de David Amelech, el Cohen Gadol. Pero un día, resulta que cuando David huía de Absalom, entonces Abiatar consultó el Urim Betumim y Hashem no le respondió. Pero se lo puso Sadoc, y Sadoc a él sí le respondió a Kadosh Baruj Hu. Desde entonces, Abiatar ya no fue Cohen Gadol más para cumplir la promesa que se le había hecho a Elí, y desde entonces se levantó Sadoc, que Sadoc fue fundamental para poder construir el Bet HaMikdash, fundamental. Y de hecho, se menciona que cuando él murió fue que se destruyó el primer Bet HaMikdash. ¿Sí? Tremendo. Dentro del regaño que le puso este hombre a Hashem, ¿cierto? A Elí, una de las frases dice, honras a tus hijos más que a mí. ¿Por qué? Porque no les decía nada por llevarse en la parte de ellos sin quemarlo a Hashem. Entonces, en sentido de orden, como lo hacían al revés, bueno, le importa más sus hijos que lo que es Hashem, listo, ok, entonces así nos llevamos, ¿sí? Y para cerrar, simplemente lo que ya dijimos, de pronto, recapitulémoslo. Algo muy importante y es los hijos de uno, ¿sí? Nos estamos diciendo que Elí, él mismo no fue malvado. Sus hijos tenían errores, pero no se les corrigió. Entonces hay maneras de hablar. La mejor manera es, si queremos crear un impacto, hacerlo pensar en las consecuencias de sus acciones y que esa meditación los lleve a hacer las cosas bien. Lo aprendemos de Itzhak Avinu, que habló con Jacob cuando lo despachaba para Aram. Mañana no se pierdan el Pardes Torah. Y por otro lado, si eso no funciona, pues algo muy bonito que dice el rey Shlomo, ¿no? Para la espalda del necio es la vara. Me acuerdo que hace tiempo atrás un amigo mío decía, si usted le ha pegado a su hijo, pídale perdón. Yo, ay, Dios mío, ¿cómo va a decir eso el jefe de una comunidad? Hashem Yitbaraj, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Será que Hashem un día nos va a pedir perdón a nosotros por golpearnos? No. Ese es el segunda instancia. Pero el llamado es más que todo a que nos preocupemos de que
tengamos descendientes dignos, de que cuando nos muramos nos vayamos tranquilos, de que va a quedar un remanente de Israel todavía en nuestra familia, que se va a preservar nuestro nombre, que nos van a hacer Kadish cada año por nuestro fallecimiento, y así, pues seguramente haremos parte de esa tejida de Ametim que mencionó Hannah. No sé si antes de cerrar esta sesión alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que estudiamos, por favor. Querido Jajam, ¿en qué parte sale ese que Shmuel crecía en sabiduría y entendimiento? Algo así le escuché. Sí, ya te digo, espérame un segundo que ya había cerrado el Tanaj. Está exactamente en el versículo 2:26. Capítulo 2, versículo 26. Es allí donde nos habla de cómo iba prosperando Shmuel. Bueno, muy bien. Doña Luz, tiene que tomar. Oh, Hashem. Doña Luz, diga por favor, Doña Luz. Tienes el micrófono apagado. Ya. Buenas noches, More. Buenas noches para todos. Gracias por la enseñanza. More, todavía uno, por ejemplo, en mi caso, que mis hijos ya son pues grandecitos, todavía puedo hacer lo de presentar, qué sé yo, cuando uno está en parto, pues esos dolores tan locos, pues si uno de pronto como que se arrepiente. Nada más si todavía uno puede resistir eso y cómo. Ok. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Lo primero es que hoy en día no se puede hacer el Corban, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo se puede hacer en el Bet HaMikdash. Pues como no tenemos Bet HaMikdash, no podemos literalmente tomar las palomitas que debe tomar la mujer y llevarlas allá y hacer la capará. Pero como tenemos la salida de que precisamente Akadosh Baruj Hu nos enseña en el profeta Oseas que la tefilá reemplaza los sacrificios, lo que sí se puede es hablar con Hashem. Cuando uno está en la midá, ¿cierto? Yo siempre me tomo unos minutos cuando estoy en la antepenúltima bendición, Shema Koleinu, ¿cierto? Shema Koleinu. Y en los sidurim dice, en este pedazo insertar este párrafo. Normalmente hay un párrafo por el sustento ahí. Yo en ese momento es donde pongo mi mente en blanco, hablo con Hashem 1 o 2 minutos y es mi plegaria personal con él. Tal vez de pronto lo que yo sugeriría es que en ese momento que estés haciendo una tefila delante de Hashem, habla con él y dile, tal vez dije palabras cerradas, hoy soy consciente de que no lo hice bien y seguramente que va a valer como si hubiésemos llevado ese sacrificio. Es lo que más se puede hacer hoy en día. No se puede de otra forma, porque no hay Bedamigdash, no se va. Manato. Gracias, More. Gracias, doña Luz, por estudiar conmigo. Bueno, muy bien, mis amigos, creo que no tenemos más preguntas. Recuerden, mañana vamos a estudiar capítulo 28 de Bereshit, la salida de Jacob hacia Panará. Vamos a hablar un poquito de la escalera al cielo, de ese sueño de Jacob Avinu. Entonces, espero que no se lo pierdan. De mi parte, un abrazo a todos y la Toble Kulam. Laila Top. El Para todos. Kulam.